Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Ayer conocimos la muerte de Hugo Chávez en horas de la tarde y de inmediato la incertidumbre se apoderó en el tema político, pero también muy ligado a en el tema económico. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con el chavismo y todas sus reformas económicas de aquí en adelante, más allá de las elecciones que se tienen establecidas, se realicen en los próximos 30 días? Algunas características de la economía venezolana: es un país bastante endeudado, cada vez más dependiente del petróleo, y además es un país que tiene la mayor inflación de América Latina. Dentro de la materia económica, durante los 14 años del gobierno del presidente de Hugo Chávez, la economía venezolana fue uno de los sectores que sufrió mayores transformaciones en el tránsito de la nación petrolera hacia el socialismo. El mandatario incrementó la participación y el control del Estado en la economía, nacionalizó empresas neurálgicas dentro del Estado, centralizó el manejo de la hacienda pública, ancló los precios de alimentos y medicinas y fijó el tipo de cambio. Además, con todo el boom del petróleo y todos los recursos que ingresaron, favoreció la realización de políticas populares que también elevaron el nivel de endeudamiento del país. Ahora la interrogante es qué pasará con los aliados también de Venezuela. Un solo ejemplo, y ya vamos a escuchar a Alejandro Mico, economista de la Universidad de Chile, que plantea esas dudas. Un ejemplo es Cuba, que recibía casi 5.000 millones de dólares producto del petróleo, entrega del petróleo prácticamente gratis de parte de Venezuela. ¿Se seguirán estas medidas? ¿Se seguirá manteniendo las políticas y los programas sociales? Son las interrogantes que quedan más allá, como le decía, y muy ligado a la vez del tema político. Estas implicancias y qué viene ahora y en qué hay que fijarse en los próximos días en torno al manejo económico y las consecuencias de la muerte de Chávez. Escuchamos a Alejandro Mico. La principal consecuencia es de orden política y económica a la vez, que es el tema de que vamos a tener 30 días en el cual no va a estar claro quién va a tomar el poder en Venezuela, y eso genera una serie de incertidumbres. Le va a afectar a los mercados en términos de qué va a pasar con este gran productor de petróleo que es Venezuela. En el corto plazo hay países que se van a ver más afectados que otros. Por ejemplo, está el caso actual de los países que recibían petróleo subsidiado por parte de Venezuela. Veamos el caso de Cuba, por ejemplo. En ese caso, dada la situación interna hoy día en Venezuela, donde ya tenemos algunos problemas económicos, desabastecimiento en las ciudades, va a generar que el actual gobierno va a tener una presión muy fuerte de la ciudadanía para gastar los recursos en el país y no enviarlos afuera. Con lo cual es muy probable que en el corto plazo tengamos que los subsidios que daba Venezuela empiecen a reducirse para enviarse al mercado doméstico. Hoy día ya estamos en un nivel de inflación alto, tenemos un tipo de cambio controlado. Claramente hoy día la incertidumbre que se produce por este vacío de poder actualmente en Venezuela va a hacer que el dólar siga subiendo en el mercado negro aún más, y con lo cual va a presionar a mayor alza de los precios domésticos. Vamos a revisar algunas gráficas después de escuchar al economista de la Universidad de Chile y los desafíos que se vienen de la economía venezolana. Les contaba, la inflación durante el año 2012 fue de 21,1%. Esto es el nivel más alto dentro de América Latina. Un PIB 2012 5,6%, exportaciones que han caído además por el descenso en algunos valores de materia prima, de 24.600, importaciones 59.339 millones de dólares, una deuda pública altísima dentro de la economía, 51,13%, y además que sigue aumentando, y una tasa de desempleo con una serie de políticas también que están bastante centralizadas. Son datos del Banco Central venezolano, y de ahí también en que hay que ligarlo al manejo político, estas cifras económicas de un 5,9%, entonces la tasa de desempleo. Veremos cómo sigue desarrollándose el país en los próximos días. Vamos a conocer otros hechos destacados de la jornada en nuestro siguiente resumen. El sector privado estadounidense creó 198.000 empleos en febrero, sobre los 170.000 que esperaban los analistas. Este es el mayor incremento en un año, en una nueva señal de mejora del mercado laboral. La Comisión Europea multó a Microsoft en 731 millones de dólares por romper su promesa de ofrecer a los consumidores una opción de navegador web, algo sin precedentes que sirve de advertencia para otras firmas envueltas en disputas antimonopolio en la Unión Europea.
El PIB de la Unión Europea se contrajo un 0,6% en el cuarto trimestre del 2012 debido a la caída de la inversión empresarial y a la reticencia de los consumidores a gastar. La brecha entre pobres y ricos sigue creciendo en Alemania, pese a la sólida marcha de la primera economía europea, según un polémico informe aprobado por el gobierno de Angela Merkel, mientras el 10% de los alemanes acapara más del 54% de la riqueza del país. La mitad más pobre solo suma cerca de un 1%. Vamos a revisar los resultados bursátiles de la jornada, expectativas durante el día con respecto al informe del libro Bates de la Fed en torno al comportamiento de la economía americana, que pasó de un modesto a un moderado. Aumentó el consumo de las personas y también el gasto personal, y también el mercado inmobiliario tuvo un alto dinamismo. Revisamos qué pasó en Asia, donde la sesión estuvo marcada por resultados positivos. Esto también impulsado por el récord histórico la jornada ayer de Wall Street sobre los 14.300 puntos. El índice de Shanghái volvió a subir después de marcar antes de ayer su peor cotización en 2 meses. ¿Qué pasó en Europa? Aquí los resultados fueron mixtos, porque por una parte una toma de utilidades en relación a los buenos resultados, los máximos en 4 años de la jornada de ayer, pero por otro lado hubo un descenso de las acciones mineras producto de la caída de los metales, y eso incidió también en que la mayoría estuviera con resultados rojos, además que estuvieron atentos a lo que iba a pasar en Wall Street y ya con las bolsas cerradas. Revisamos Estados Unidos, vamos a ver primero el IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, se cierra con caídas durante la jornada, desacoplado tal como la jornada de ayer a los resultados internacionales. Chile fue la acción más transada y el sector con mayores pérdidas fue el sector de commodities y también el sector industrial. Ahora sí, Wall Street, que se comportó de manera mayormente positiva debido en gran parte al reciente informe sobre el empleo privado, el cual arrojó que durante febrero se crearon 198.000 nuevos puestos de trabajo cuando se esperaban 170.000. Los pedidos de bienes bajaron un 2% en enero, otra cifra que se conoció hoy día, y además, ya le decía, este informe, el libro Bates, que da algo más de optimismo con respecto al comportamiento de la economía americana en los próximos meses, considerando, ya lo hemos dicho, toda la disputa que hay en torno al gasto público. Ahí está el valor del dólar, que subió 0.2 pesos durante la jornada, 473,1 su cotización. En tanto, el cobre terminó sus operaciones con una caída de 0.27% y una valoración de $3.49 la libra. Si durante el mes de enero los buenos resultados de la renta variable habían incidido en el positivo, también resultados de los fondos de pensiones, donde todas sus categorías habían tenido saldos en números positivos, esta vez fue la renta fija nacional la que impulsó los buenos resultados del mes de febrero, a excepción de los 2 primeros que cayeron producto de un retorno negativo de la renta variable. Vemos en pantalla cuáles fueron los resultados del mes de febrero del año 2012, 0.34 en negativo el fondo A, el fondo B 0.19 también cayendo, y ahí están los 3 que sí tuvieron utilidades, el fondo C 0.13, el D 0.41 y el fondo E 0.71, y en el otro costado de nuestra gráfica, como siempre, los retornos en el último año, donde destaca el incremento del fondo C, que tiene la mayor utilidad de 3.39%. Así que en términos generales, buena noticia para quienes están en los fondos más riesgosos, información que fue dada a conocer hoy por la Superintendencia de Pensiones. Estamos llegando al fin de nuestro programa. Les contamos que mañana además iniciamos una nueva sección. Tuvimos el año anterior el Emprendedor de la Semana. Ahora vamos a tener el Innovador de la Semana, dedicado en una primera parte a personas que innovan en el tema del cobre. Que estén muy bien, nos encontramos mañana. 3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección. Presentó Mercados Online.